Estado Nacional. Y ya estamos, estoy poniéndome los anteojos para que no perder nada. Estamos aquí sentados en nuestra mesa de conversación. Ya vamos a presentar a nuestros panelistas de hoy, pero quiero decirles que además de pueden revivir este capítulo y todas las temporadas de Estado Nacional en nuestras plataformas digitales. Puedes escuchar las entrevistas y la conversación de los paneles en Spotify. Conoce esta nueva forma de informarte junto a nosotros. Estado Nacional Podcast, búscanos en Spotify o aquí, escanea el código QR que está apareciendo en pantalla. Ahora sí, presentamos a nuestros panelistas. Max Colodro, analista y académico de la Universidad Adolfo Ibáñez. Max, un gusto tenerte aquí en nuestra mesa de conversación. Y Cristian Valdivieso, que ya saca siempre vale otro. Director ejecutivo de Criteria. ¿Cómo estás? Bien, Connie, buenas noches. Hola, Cristian, buenas noches. Bienvenido nuevamente. Bueno, partamos, yo decía, hay como dos temas que claramente han dominado la agenda durante esta semana que todavía no termina, que son, primero, el caso convenios. Quiero preguntarles, y ayer salió, ¿cierto? Fue ayer que salió la encuesta Criteria, sí, y que tuvo un trabajo de campo entre el 1 y el 4 de julio, ¿cierto? Pleno caso convenio. Quiero preguntarle a los dos, ¿cómo creen o cómo sienten que el caso ha golpeado al presidente Boric y a su gobierno? Cristian. A ver, yo creo que más allá de los datos de las encuestas que muestran que en general el presidente, particularmente el presidente, tiene una base, un radier bien firme, en torno al 30, 32, a veces un poco menos por ciento, que no es poco. Incluso subió 2 puntos su aprobación Claro. en la encuesta de ayer. Exacto, y eso tiene que ver con esta base que te digo de aprobación firme y además que de alguna manera los efectos se van promediando. También estuvo el presidente muy puesto en el tema de las lluvias, de los temporales, en el barro. Eso la gente lo valora mucho y además el presidente es alguien que... Cuando hablamos de la polarización, genera odio en el mundo de la derecha, la gente que está muy en contra del presidente, pero en general la gente no le tiene mala, por definición, al presidente. Ahora, dicho eso, la base de apoyo del gobierno del presidente es importante, relativamente sólida en torno al 30%, pero no es para nada suficiente. No es suficiente. Electoralmente es una debacle. Y lo otro que yo creo que el golpe más fuerte para el gobierno tiene que ver con la dimensión moral dentro del propio gobierno. Más allá de la discusión sobre la supremacía moral, etcétera, la dimensión moral, el ánimo dentro del propio gobierno y la tensión que se genera a partir ya no solo de una mirada, si tú quieres, política respecto de cómo enfrentar el gobierno que podría haber tenido el socialismo democrático con el mundo de la prodignidad. Ahora hay una tensión respecto de las responsabilidades en un tema que tiene que ver ya con corrupción. Entonces es un tema muy jodido. Max. Yo estoy de acuerdo y creo que efectivamente los hechos fundamentales, a mi juicio, que definieron un poco el tránsito de la opinión pública en términos de su imagen del gobierno en este último periodo son básicamente los dos grandes eventos electorales, que son el 4 de septiembre y el 7 de mayo. Y creo, y en eso coincido con Cristian, que este hecho en particular todavía no mueve mucho la aguja. Es decir, la oposición, la desaprobación al gobierno está un poquito sobre el 60, en torno al 65, y el gobierno está entre los 28 y los 32. Y por lo que se ve, al menos hasta ahora, en estas 2 primeras semanas de crisis de convenios, el gobierno no se ha movido mucho y la desaprobación tampoco se ha movido mucho. Ya, pero eso podría ser también que eso se vaya a reflejar más adelante. Pero más allá, como dice Cristian, de los números, ¿ustedes cómo ven y cómo ves al presidente Gabriel Boric que, digamos, ha tenido que, cada vez que ha salido, ha tenido que después salir de nuevo a dar explicaciones o ha tenido que salir algunos de sus ministros? Hoy día el ministro de Justicia, que ha tomado un rol de vocería en el caso convenio, en menos de 24 horas tuvo que salir 2 veces a aclarar los dichos del presidente. Yo creo que el problema fundamental del gobierno el día de hoy es que no tiene un diseño político para enfrentar esta crisis. Ese es, a mi juicio, el principal problema. No hay un diseño claro y eso es lo que explica que los ministros tengan que estar rectificando y corrigiéndose prácticamente todos los días. O sea, el ministro Montes se ha estado corrigiendo durante prácticamente una semana. Ha habido 8 versiones distintas de parte del ministro de Vivienda respecto de lo que ha estado pasando y el día de ayer vimos una situación bien compleja en que el presidente no fue capaz de precisar en qué momento se había enterado, en qué momento se había enterado a su gobierno, si se le había o no informado a los ministros de parte de la moneda o no se le había informado. Yo creo que el problema fundamental es que hoy día no hay una cabeza clara, un equipo que esté conduciendo la crisis de parte del gobierno y que tenga un diseño respecto de cómo responder a esta crisis.
Cristian, ¿tú coincides con que aquí falta un diseño claro y hay una confusión? ¿Cómo viste esa declaración del presidente Gabriel Boric, que la verdad es que no se entendió nada lo que quiso decir? Cuando le preguntan, claro, la pregunta fue ¿cuándo se enteró o supo el gobierno de estas primeras irregularidades en Antofagasta? Y claro, y la explicación después del ministro de Justicia es que en el fondo el presidente respondió por el gobierno, que no necesariamente significa él. No, ¿Es creíble esa respuesta? O sea, yo creo que lo que es evidente es el estado de confusión en el que está el gobierno, porque efectivamente no hay un diseño para enfrentar la crisis al punto de que es el presidente el que de repente sale a poner el pecho a las balas. O sea, un diseño lógico, mínimo, de primero básico para enfrentar una crisis es que tú no pones al rey a defender a los peones. O sea, los ministros tienen que ser los fusibles del presidente y no se puede seguir exponiendo la figura presidencial. Y esto también demuestra, digamos que el amateurismo en general respecto de cómo los gobiernos el gobierno no solo enfrenta la crisis, sino que también cómo anticipa las crisis. No nos olvidemos que hace menos de un mes y una semana antes que estallara el caso de Democracia Viva, el presidente fue al aniversario de Convergencia Social a invitarlos a fusionarse con Revolución Democrática. Entonces, la pregunta que tiene uno es, ¿nadie le advirtió al presidente que algo de esto venía pasando, que esto podía estallar en cualquier minuto? Entonces, el presidente parece... ¿Pero quién le debería haber advertido? Bueno, yo tengo la impresión de que... ¿El senador Latorre? Bueno, yo tengo la impresión de que o el senador Latorre o el Frente Amplio, o como mínimo el segundo piso del presidente. Pues el segundo piso del presidente lo lidera alguien que es de los fundadores de Revolución Democrática. Entonces, Miguel Crispi. si es que independientemente si Crispi sabía o no lo que estaba pasando, el problema está igual, porque si no lo sabía quiere decir que están cortados los puentes y no le está llegando la información y por lo tanto el gobierno está muy encastillado y perdido aparentemente respecto de lo que está sucediendo. Y eso es muy complejo para enfrentar una crisis. Y hoy día lo que vemos es... no sé, un enfrentamiento errático, al voleo, improvisado, donde hoy día la ministra Vallejo dice no va a haber cambio de gabinete. Yo nunca había escuchado desde la transición que los ministros venían a decir cuándo había o no había cambio de gabinete. Entonces el gobierno está muy desorientado y está desordenado. Y creo que eso es la clave para entender un poquitito lo que está pasando y el desorden que hay, que es un desorden que no solamente tiene que ver con las cosas administrativas, sino que también tiene que ver con la conducción del gobierno. Y te agrego otro elemento que lo mencionabas tú en la introducción. Esto vuelve a tensionar las relaciones entre el mundo del socialismo democrático y el mundo del Frente Amplio y de Apruebo Dignidad. La presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, llegó a decir que el presidente de Revolución Democrática había dejado de ser un interlocutor válido en medio de esta crisis. Bueno, no, la verdad es que no lo quieren ni ver. Al senador Latorre, ¿cómo ven Y la pregunta es hasta dónde el socialismo democrático va a seguir pagando o aceptando pagar los costos y a qué costo de estar poniendo el pecho a las balas al gobierno en general. O sea, hay una pregunta que es bien de fondo porque... Además, cuando hablamos de esta base sólida que tiene el presidente, este radier que decíamos en torno al 30%, si uno lo mira, ese 30% es fundamentalmente de jóvenes más bien de izquierda, en algunos casos de segmentos medio altos, y que votan por el Frente Amplio. Es decir, no es una base mínima que le va a dar un vuelo o un envión al socialismo democrático. El socialismo democrático en esto se está diluyendo y está perdiendo toda identidad y además fusionándose con un gobierno que está teniendo una mala evaluación de la opinión pública. Entonces la pregunta es ¿hasta cuándo van a aceptar que este diseño lo siga afectando también directamente? Ahora, tú hablabas, Cristian, del cambio de gabinete, que fue, digamos, un poco el tema de hoy día, que le preguntaron varias veces. Le preguntaron, llevan como 2 días los periodistas preguntándole a Carlos Montes si va a renunciar. Él dice que no va a renunciar. Hoy día la ministra Vallejo dice que no va a haber cambio de gabinete, también en este anuncio medio extraño. Pero evidentemente aquí la oposición también está utilizando este momento y esta crisis para pedir que salgan los ministros, ¿no? Eso es lo que te pregunto. Pero... ¿Por qué tendría que salir, por ejemplo, Giorgio Jackson? Que es uno de los que se nombran como que tiene que salir. Giorgio Jackson hasta el minuto no ha sido vinculado a ningún caso concreto de los que han sido denunciados, pero es el líder histórico de Revolución Democrática. De Revolución Democrática, el líder histórico, y por lo tanto, de alguna manera lo que se intenta instalar políticamente es que es imposible que estas cosas hayan ocurrido sin que su líder histórico supiera. Ahora... pero una manera de pasarle la cuenta a un ministro... Sí, sin duda. Al que no solamente es de la oposición, sino que también parte del socialismo democrático no... Le tiene cuentas pendientes hace mucho rato. Exactamente. Sí, sin duda, yo creo que es parte de eso. Ahora, si tú lo piensas fríamente, si el gobierno hace el cambio de gabinete ahora y seguimos en una seguidilla de información que aparece por goteo
una semana más, 2 semanas más, los ministros que asuman el día de mañana, si es que hubiera cambio de gabinete, en 2 semanas más van a estar igual de deteriorados y igual de complicados que los ministros que están hoy día enfrentando esta crisis. Entonces, a lo mejor tiene algún sentido que el gobierno al menos trate de resistir el vendaval en el momento más duro de la crisis con el gabinete que tiene, porque sacar a los ministros hoy día, si no tienen la certeza de que esta crisis se acaba ahora, claro, no tiene ningún sentido. De que si no tienen la certeza de que ya no van a salir más denuncias o que las denuncias que han salido no se van a convertir en algo más grande. Cristian, ¿cómo ves esto del cambio de gabinete? Que hay que reconocer lo que muchas veces se usa como una herramienta para reordenar, ¿cierto? Reorganizarse y enfrentar y salir como fortalecidos de la crisis. Sí, a ver, yo creo que el gobierno tiene que ver la manera de recuperar la agenda, de volver a tener el control de lo que está pasando, de volver a gobernar. Hoy día está dando explicaciones, y un gobierno dando explicaciones permanentemente es un gobierno que no está gobernando y que está incubando una nueva crisis, porque a la salida de esta crisis se va a encontrar de nuevo con los temas de la migración, los temas de seguridad, un crecimiento económico que no da el ancho, el desempleo que crece. Entonces, el problema es que están incubando una nueva crisis. La pregunta que tengo yo es: ¿hasta dónde el gobierno tiene bien hecho el control de daños de lo que está sucediendo y sabe exactamente quiénes son los que pueden estar tocados por esta crisis directa o indirectamente? Porque si efectivamente, como dice Max, los ministros que estamos hoy día pueden no tener nada que ver en esto y podrían cerrar de mejor manera la crisis, bueno, vale la pena esperar. Pero si el gobierno ve que los ministros cada día que sale más información pueden terminar siendo ellos salpicados, también los ministros hoy día y las ministras pueden estar siendo un problema para poder gestionar la crisis en adelante. ¿Está siendo un problema el ministro Carlos Montes, por ejemplo? Bueno, habría que verlo. Hoy día yo creo que el mayor problema que hay dentro del gobierno no tiene que ver con lo que hayan hecho los ministros respecto a esta crisis, sino que con el enfrentamiento que hay entre el socialismo democrático que quiere defender a Carlos Montes y el mundo del Frente Amplio que está defendiendo a ultranza a Giorgio Jackson porque no quiere ninguno pagar los costos de esto. Hoy día me pasó algo que no me había pasado nunca y que me pareció ya ridículo. Me llegó por WhatsApp una carta para que firmara apoyo a Carlos Montes. O sea, es decir, un grupo de personas buscando una manera de juntar firmas para que no destituyan al ministro Carlos Montes. Esa cuestión es irrisoria, es realmente insólita dentro de lo que está pasando y te muestra también la tensión que hay en el mundo del oficialismo. Y de ahí esta idea de que si se va uno, se va el otro. O sea, si se va Carlos Montes, se tiene que ir Giorgio Jackson. Lo dijo de nuevo Paulina Bodanovich. Es decir, ellos no van a aceptar, el Partido Socialista no va a aceptar que sea Carlos Montes el pato de esta boda, el que pague todos los costos. Y si eso llegara a ocurrir, lo que dijo la presidenta del Partido Socialista es que ellos estarían en disposición más bien de rediscutir su permanencia en el gobierno. Claro. O sea, Ahora, eso es claro. Ahora, el desorden que hemos visto también tiene que ver con esta dificultad para ver cómo enfrentar la crisis, quién asume la vocería de la crisis. Hemos tenido múltiples vocerías y además aparece el presidente. Yo creo que el presidente en esto se ha equivocado desde el día 1 de la crisis. El presidente primero le prestó ropa, dijo que estaba dispuesto primero dijo que no estaba dispuesto a que poner no ponía las manos al fuego por nadie. Después dijo que le prestaba ropa o que no tenía por qué desconfiar de una gobernadora. Con la información que tenía en ese minuto. Pero ¿por qué el presidente está diciendo eso? El presidente no sabe hasta dónde puede llegar la crisis. Después sale con las declaraciones que hubo ayer respecto a que él había recibido información previa, pero que en realidad no era él, sino que había sido el gobierno. Entonces, eso es muy jodido. Alguien del gobierno. El orden de esto también pasa porque el presidente entienda que él tiene que estar un poquito atrás y cuidándose y que los ministros tienen que ser los fusibles de su gobierno. Bueno, hoy día en la tarde se ha informado, o por lo menos eso ha trascendido, que el nuevo esquema y estrategia diseño comunicacional del gobierno es que se van a concentrar las vocerías en la ministra Camila Vallejo y en el ministro Luis Cordero de Justicia. O sea, no va a hablar más, eso es lo que se entiende, ni Carlos Montes ni el ministro Giorgio Jackson.